Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos acá otra vez a la primera etapa de conceptos anatómicos actualizados. Igual no es que estén actualizados en sí la diapositiva, porque hablaremos solamente de bibliografía de Nether. Yo les comentaba que íbamos a hacer aplicaciones anatómicas con diferentes autores, dependiendo de las imágenes, porque la mayoría prefiere un autor y u otro. Acá yo manejo Nether, manejo de anatomía con cadáveres reales, solo que para subir algunas imágenes, no sé si YouTube me permita, porque ya tuve problemas con unos videos que pensé que se habían subido y no subieron. Entonces vamos a explicar solamente con Nether hasta que logre acomodar un poquito con algunas imágenes o cuál fue la que me produjo el problema. Bien. Anatomía de cráneo, ya hay dos videos en el canal. Vamos a hacerlo inicialmente de los conceptos esenciales. No vamos a hacer tanta nomenclatura, solamente lo básico. Tampoco vamos a hilarnos directamente por cada hueso porque eso lo vamos a ver después con otro autor. Solamente serán los conceptos generales y cómo se aplica. Vamos a hablar un poquito de anatomía funcional. ¿Listo? Recuerden que la anatomía básicamente es la ciencia de describir o la de cortar. ¿Listo? Los cortes anatómicos o tomos. Cuando escuchamos anatomía, tomo significa corte. Por ejemplo, escuchamos una tomografía computarizada que me muestra cortes diferentes partes del cuerpo, unas cortes en diferentes partes del cuerpo, o sea, anatomía es cortar para poder investigar. Ustedes ven una persona ahí, o un carro, y no saben cómo funciona, y desde fuera, ustedes pueden ver que el carro sea bonito, sea deportivo, puede que sea rápido. Pero si yo me pongo a abrir, a indagar, a entrar directamente en el vehículo, no sé qué estructura interna tiene, qué propiedades tiene. Entonces, por eso es que se habla de cortes, porque cuando vamos a revisar un cuerpo, pues tenemos que hacer cortes para poder entrar internamente a él y poder descubrir su estructura. Bien, entonces, vamos con la anatomía del cráneo. ¿Listo? Sabemos que básicamente se divide en dos. La bóveda craneal, ¿listo? Que es una parte aislada que me protege el encéfalo, y los huesos básicamente de la cara. Y la mandíbula, el hueso ioides, básicamente no, algunos autores no lo meten como cráneo, pero ¿dónde más lo vamos a meter? Así que hueso ioides y maxilar inferior o mandíbula, porque recuerden, nomenclatura actualizada. Este se llama maxilar, esta parte superior, y esto se llama mandíbula. Antes se nomenclaba maxilar superior y maxilar inferior. ¿Listo? Entonces, tenemos lo que es bóveda craneana, en la subdivisión, todo lo que es la bóveda craneana, segunda subdivisión, vamos a hablar de los huesos del macizo facial, y la tercera subdivisión vamos a hablar del hueso mandibular y el hueso ilioides. ¿Listo? Para que quede como más sencillo para dónde vamos a coger y qué vamos a tocar. Ahora, principalmente, Nether utiliza colores para poder identificar mucho más fácil los segmentos. Ya saben que un cráneo real no tiene ninguno de estos colores para identificarlos mucho más fácil. Aquí como para poder indagar y saber de cuál estamos hablando, ¿bien? Y cuáles son sus relaciones. Imaginen cada hueso como si fuera un país. Este es un país, este es otro país, este es otro país, y etcétera. Cada país tiene su terreno, su superficie y conjuntan con otros países cercanos. Entonces, el país del hueso frontal, vamos a nombrarlo así, país frontal, tiene las siguientes ciudades. La capital va a ser la que vamos a encontrar como la más prominente, la que me dicen, wow, ese hueso frontal, por ejemplo, acá en Colombia, la capital de Bogotá es el que más conoce. ¿Listo? Entonces, del hueso frontal, lo que más se conoce sería la eminencia frontal media. ¿Listo? Acá, eminencia frontal media. Luego están dos ciudades adyacentes que son las eminencias frontales laterales. ¿Listo? Acá, ¿qué encontramos en esta zona? Aquí encontramos el borde, que es un borde. Ustedes van caminando y se golpean con un bordillo. Ay, me golpeé con un borde. Un borde es como el ángulo que me puede identificar dos estructuras, ya sea una parte inferior, una parte superior. Esto es un ángulo entre dos estructuras. Tenemos el borde superior de la órbita. ¿Listo? El borde superior de la órbita está dado por el hueso frontal. Si hay un borde superior, va a haber un borde inferior. Y el borde inferior va a estar dado por otros dos tipos de huesos, o dos países, como vamos a ver claro. El país cigomático o hueso cigomático y el país maxilar o hueso maxilar. ¿Listo? Entonces, borde inferior de la órbita, esto vamos a hablarlo después, solo para que sepan que si hay un borde superior, va a haber un borde inferior. Ok, bien, seguimos acá. Ya sabemos que tenemos eminencia frontal media, eminencia frontal laterales. Ahora, crestas. Estas son dos crestas que encontramos acá. Crestas frontales laterales, una de este lado y una del otro lado. Listo, tenemos dos crestas frontales laterales. Vamos a empezar a borrar. Ahora, antes de seguir, porque hay una
clase que básicamente solamente es concepto anatómico básico, voy a explicarla acá. Aquí estarían las orejas, ¿listo? Bueno, esta es una oreja, déjenme la oreja y aquí está la nariz, ¿listo? ¿Qué pasa? Siempre vamos a nombrar lo que esté más cerca de la oreja. Ay, esto no salió tan recto, pero bueno, supongamos que es una línea recta. Lo que esté más cerca de la nariz va a ser medial. Y lo que esté más cerca de la oreja va a ser lateral. Me siento que compré un más nuevo y como que no me sale bien. ¿Listo? Más cerca de la nariz, medial. Más cerca de la oreja, lateral. Y voy a dejarlo acá para que sea como una mejor guía. La nariz y la oreja. Medial y lateral. Y esta va a ser nuestra guía para karate en esta vista. ¿Listo? Por tanto, que tenemos una vista frontal o vista coronal. Ahora, una vista en el plano coronal. Bien, seguimos. En el hueso frontal, recuerden que había dos crestas frontales laterales. Crestas frontales laterales. ¿Por qué se llaman crestas frontales laterales? Porque ¿qué está más cerca? ¿Esta cresta está más cerca de la oreja o de la nariz? Está más cerca de la oreja. Entonces, por eso le indica más a la zona lateral. Cresta frontal lateral. ¿Listo? Eminencia frontal media o glabela. Media porque está en la mitad. ¿Qué está más cerca? La eminencia frontal media está más cerca de la nariz que de las orejas. Por eso es que se llama eminencia frontal media. Listo. La anatomía básicamente es entender, es pura nomenclatura, entender más o menos cómo se ubica cada segmento. Ahora, tenemos dos crestas frontales laterales. Si yo les digo, las crestas frontales laterales se ubican en la parte medial o en la parte lateral, ustedes me van a decir en la parte lateral. ¿Por qué? Porque están más cerca de la oreja que de la nariz. Y ahora, esto es porque se llama, perdón, fosa temporal. Fosas temporales. ¿Por qué son fosas temporales? Porque directamente no articula con el hueso temporal, que es este de acá. ¿Por qué se llaman fosas temporales? Porque acá tenemos un músculo que se llama el músculo temporal. Entonces, la fosa temporal del frontal, muchos cuando le dicen eso, mierda, se confunden. Ven acá, pero es que el frontal no se articula con el hueso temporal, o sea, porque tiene ese nombre, es por un músculo. La nomenclatura puede ser por algún nervio que pase, por algún músculo o por otro tejido, otro segmento óseo que esté ahí. En este caso, el hueso frontal es por el músculo temporal. Entonces, las crestas frontales, las crestas laterales y las fosas temporales son por el músculo temporal. Ahora, seguimos acá. Esta sería la porción escamosa del frontal. Aquí habría una sutura que sería la sutura metópica. ¿Listo? Sutura metópica. Acá tenemos dos cositas súper curiosas que me encanta cómo las hacen. Un foramen y una escotadura. ¿Listo? El cuerpo puede variar. Ustedes pueden tener o un foramen o una escotadura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se llama esto? Acá hacemos una subdivisión. Se llama foramen de este lado y escotadura de este lado. Puede ser foramen supraorbitatorio porque está por encima de la órbita. Recuerde que este es el borde superior de la órbita y este sería el foramen supraorbitatorio. Esta sería la escotadura supraorbitatoria porque está por encima del borde superior de la órbita. ¿Qué pasa por aquí? Un van, ¿qué es un van? Una vena, una arteria y un nervio. Pasa el nervio, vena y arteria supraorbitatorio, que son ramas frontal del ganglio trigeminal, su rama oftálmica. O sea, el ganglio trigeminal da una rama oftálmica, que sería una rama frontal, y la rama frontal se divide en lo que es nervio, vena, bueno, el nervio supraorbitatorio. Esto vamos a ver un poquito más en pares craneales, así que no vamos a entrar mucho, vamos a hablar solamente segmentos básicos, porque más adelante lo vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces encontramos acá. Bien. En esta parte es la cara o el techo frontal de la órbita, porque esto es una concavidad que vemos que tienen que caber los ojos. Entonces este es el techo, miren acá, el techo de la órbita. Acá hay otro foramen, foramen etmoidal anterior y foramen etmoidal posterior, que van a pasar nervio, vena y arteria, etmoidal anterior y nervio etmoidal posterior. ¿Listo? Etmoidal anterior, etmoidal posterior, que estos son también ramas del trigémino. Ahora, en esta parte lateral de aquí tenemos la fosa lagrimal. ¿Listo? Y acá está el hueso lagrimal. No se pueden confundir. Esta es la fosa lagrimal y este es el hueso lagrimal. ¿Cuál es la diferencia? Acá sería la glándula lagrimal, estaría acá. Y acá tenemos todo donde se filtra. ¿Listo? Tenemos el hueso lagrimal que tiene un borde lateral y perdón, borde posterior y borde anterior con la fosa lagrimal. El hueso lagrimal. Hay dos también. Ahora, seguimos acá. En el hueso frontal tenemos otro foramen que no lo alcanza a dibujar Neville, pero estaría acá. Nether no lo alcanza a dibujar. Se llama foramen. Acá este es un foramen. Y acá tenemos otra escotadura. Bueno, acá tenemos el foramen troclear para el músculo troclear superior.
Listo, aquí está el músculo troclear superior y el foramen frontal. El foramen frontal básicamente es para el nervio supratroclear, que también lo vamos a ver después. Ahí, miren, con una sola imagen del néter hay muchas más cosas, porque directamente si quitamos acá tenemos la nación, la espina frontal, en la parte posterior teníamos lo que es el foramen ciego, tenemos acá, tendríamos también todo lo que es el seno sagital superior o el surco para el seno sagital superior, o sea, son muchas cosas que podemos encontrar en un hueso frontal. Y ahí vamos casi 10 minutos solamente hablando del hueso frontal. ¿Ok? Voy a tratar de avanzar un poquito para que no se haga tanto eso, porque son bastante diapositivas y quiero que sea un video completo, que ustedes se lo puedan ver en diferentes partes, o sea, no es que se lo vayan a ver todo un solo, ¿no? Veo un día 10 minutos, 10 minutos, pero que sea un solo video, para no dejárselo como en varias partes y encuentra todo en un solo lugar. Bien, acá tenemos el hueso, vamos a ir por el maxilar. Sí, vamos por el maxilar. El maxilar tiene lo que es la espina nasal anterior. Ojo, si hay una espina nasal anterior, va a haber una espina nasal posterior. Pero no significa que sea el mismo hueso. ¿Cómo así? Recuerden que había un borde supraorbitatorio, que es por el hueso frontal, y el borde infraorbitatorio no tiene nada que ver con el hueso frontal, tiene que ver con otros dos tipos de hueso. Entonces, la espina nasal anterior sí tiene que ver con el maxilar, pero la espina nasal posterior tiene que ver con el hueso palatino, que lo vamos a ver después. Solo la anterior tiene que ver con el maxilar y la posterior tiene que ver con el hueso palatino, para que quede claro. Son dos tipos de huesos diferentes, con dos estructuras que son básicamente unas espinas, pero como son de huesos diferentes, son básicamente estructuras de otro país. ¿Listo? Ahora, tenemos los procesos alveolares, uno para los incisivos, caninos, premolares y molares, y el foramen infraorbitatorio. ¿Por qué? Porque está debajo de la órbita. ¿Qué va a pasar por ahí? El van infraorbitatorio. Tenemos acá el conducto infraorbitatorio, que sería esto de acá, el conducto de acá, y la escotadura infraorbitatoria. ¿Ok? Este proceso de nombre. Acá tenemos algo curioso. Tenemos acá lo que es la espina, espina nasal y escotadura nasal. Ahora, ¿qué pasa por aquí? Este huesito que está acá se llama el vomer. Ya lo vamos a ver después que tiene el vomer. Acá tenemos el etmoides, que tiene los cornetes medios. Y acá tenemos los dos huesos etmoides. El etmoides está así. Etmoides, básicamente es el de la cresta galli, la lámina cribosa, es del etmoides. Y el esfenoides, el nombre esfenoides es más largo, esfenoides. El esfenoides es esto que marqué en rojo y el etmoide es lo que marqué en negro. El esfenoide es mucho más grande que el etmoide. Entonces, cuando ustedes a veces confunden etmoides y esfenoides, no. El etmoide es más pequeño, parte interna en la mitad, y el esfenoide es más grande cubriendo el etmoide. Listo para que quede como un recorderis. Acá tenemos los cornetes inferiores, son otros huesos aparte. Y vamos ahora con el esfenoide. Miren acá. El esfenoides tiene algo curioso, que tiene dos alas. Una ala mayor y un ala menor del esfenoides. Este es el ala mayor y este es el ala menor del efenoide. Ala mayor y ala menor del efenoide. Tenemos todo lo que es el conducto óptico. El conducto óptico, este que está aquí, donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Tenemos la fisura orbitaria superior, superior y la fisura orbitaria inferior. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? Básicamente el nervio oculomotor, el troclear, el abduces, oftálmico y vena orbitaria superior. ¿Listo? Ya, pasan estos nervios que son básicamente los que me permiten el movimiento del ojo y parte de la sensibilidad del sistema simpático y parasimpático. Porque hay un ganglio que vamos a ver también aquí. ¿Listo? Estoy hablando un poquito de los conceptos acá. Todo esto que está acá adentro, parrales en la nomenclatura. Esta es la parte orbitaria del cigomático, parte orbitaria del frontal, parte orbitaria del efenoide, o a la mayor o a la menor del efenoide, parte orbitaria del maxilar, parte orbitaria del etmoides y parte orbitaria del hueso lagrimal. ¿Listo? Parte orbitaria porque están dentro de la órbita. Ahora, vamos con los dos huesos que están acá. Son dos huesos nasales. Los dos huesos nasales me dan ramas básicamente dos huesos laterales acá. Este es el hueso normalmente que se fractura o una fractura de la nariz básicamente por los dos huesos nasales que encontramos acá. Ok, bien. El cigomático. Tenemos el foramen cigomatofacial y hay uno posterior que sería el foramen cigomatotemporal. Nervio vena arteria cigomatofacial y nervio vena arteria cigomatotemporal. Hay mucho que está acá.
Acá vemos el temporal, ya lo vamos a ver después, los parietales y la sutura la vamos a ver después. Ahora, la mandíbula, tenemos un ángulo de la mandíbula, base de la mandíbula y rama mandibular. Una línea oblicua externa, si hay una línea oblicua externa, va a haber una línea oblicua interna. Tubérculo y protuberancia mandibular, foramen mandibular, donde pasa todo lo que es el nervio, vena y arterias mandibulares. ¿Listo? Ya los procesos alveolares de cada uno en la parte inferior y sería todo por ahora. ¿Listo? Hasta aquí. Espero que quede la mayoría de la parte clara. Son básicamente 15 minutos hasta ahora solamente nomenclando cráneo, que les va a servir mucho. Porque vamos a hacer una actividad ahora. Siempre hay que hacer una actividad con va y después seguimos. Este lo pueden hacer mentalmente. Recomiendo que tengan un cuadernito para que hagan las notas. Es más fácil estudiar, sea lo que estén estudiando, medicina, fisioterapia, enfermería, incluso zoología, aprender anatomía. Básicamente son casi los segmentos, solamente cambia es el animal. La fisiología ya es distinto de cada uno. Bien. ¿Para qué sirve la anatomía? Cada uno tiene un nombre. Y yo voy a decir acá, por ejemplo, paciente que llegó con una fractura en el cigomático derecho cerca del borde supraorbitador. Y te dirán, bueno, fractura cigomático. Bien, no he dicho tipo de fractura ni nada, solamente para ubicar. Fractura cigomático. ¿Qué más dije? Borde, sé que hay un borde, pero cerca del borde supraorbitatorio. Mierda, porque el borde supraorbitatorio es del frontal. ¿Qué asimilo yo? Tiene que estar lo más cerca de este borde. O sea, la fractura debe estar por acá. ¿Listo? El daño por acá. Luego yo veo qué estructuras hay por acá. Bueno, acá está la glándula lagrimal, acá esta parte de los músculos recto lateral, recto oblicuo inferior. Entonces ya yo voy identificando estructuras. Pero lo primero es ubicar dónde hubo el daño. Por eso anatomía. Ya yo me preparo para saber qué está afectado. Paciente con fractura en básicamente eh, línea oblicua externa, línea oblicua externa y fractura en hueso nasal. Bien, línea oblicua externa, hablamos que es de la mandíbula, fractura acá de línea oblicua externa y hueso nasal. Listo, ya tenemos dos daños aquí, ya yo no incluyo las estructuras que tengo cerca y qué daño me pudo haber causado. Daño o fractura en el maxilar, en el proceso alveolar de los incisivos. Acá. ¿Listo? Porque pues, el maxilar, si me dicen fractura del maxilar, yo puedo imaginar acá, 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 acá. No, aquí me estoy dando una parte específica. Incluso me hubieran dicho debajo de la espina nasal anterior. Ya sé que es acá. Esto es para ubicar dónde pudo haber sido el daño y qué estructuras adyacentes tengo ahí. Esto me ayuda a ubicarlo mucho más fácil. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Ahora, la parte lateral. Como algo de líquido. Listo. La parte lateral. ¿Qué vemos acá? En corte sagital. Y tengo todo lo que es. Aquí ya no vamos a ubicarnos con la oreja y la nariz. O sea, recuerden que en la anterior, en la la vista frontal, la nariz estaba en la mitad. Aquí, ¿quién va a estar en la mitad? La oreja. En esta vista, la oreja va a estar en la mitad. ¿Y quién va a estar más lateral? Va a ser la nariz. ¿Listo? Dos. Si yo digo, acá vamos a seguir con la nomenclatura, pero ya sabemos que nariz va a quedar adelante y la oreja va a quedar acá. Oreja va a ser medial de este lado y nariz va a ser lateral de este lado. ¿Listo? Bien. Ahora, ya no vamos a hablar de la eminencia frontal media, ya esto lo nomenclamos en la parte anterior. Acá vamos a ver todo lo que es esta vista. ¿Y qué encontramos acá? Bien. Tenemos en la mandíbula, tenemos el cóndilo mandibular. Un cóndilo vamos a hablar mucho. Cóndilo, el ángulo, que es este que se forma acá. La base, que es todo esto de acá. ¿Listo? La protuberancia y el tubérculo, que se lograría observar los dos acá. La línea oblicua externa, los procesos alveolares inferiores. Aquí tenemos el proceso coronoides, este que está acá, y la escotadura mandibular. ¿Listo? El cuerpo mandibular sería todo esto de acá. Encontramos todo lo que es el temporal. ¿Y qué encontramos en el temporal? Bien, el temporal tiene bastantes cositas de este lado. Proceso mastoides, proceso estiloides. Va a haber un foramen estilomastoide acá. Tenemos acá todo lo que es el meato auditivo externo.
tenemos el triángulo supramiatal, acá tenemos el arco cigomático, acá tenemos el tubérculo supramiatal, este es el surco de la arteria temporal profunda, que encontramos acá. Tenemos todo lo que es la sutura escamosa, sutura coronal, sutura sagital, sutura lamboidea, un hueso sutural, podemos tener varios en la parte posterior, huesos suturales, y tenemos acá lo que son las líneas temporales, línea temporal superior y línea temporal inferior, básicamente una es para el músculo temporal y otro para la fascia temporal. Esto ya es como básicamente la nomenclatura que encontramos acá. Acá tenemos también el proceso vaginal, el proceso estiloide que estaría de este lado acá y listo. Ya, no es como tan complejo. Ahora, aquí hay algo curioso. Las uniones de las suturas tienen un nombre muy curioso. Ah, bueno, acá para que lo vean, tenemos acá todo lo que es la fosa lagrimal. Bien. La unión entre la sutura coronal y sutura sagital se llama pregna. La unión entre la sutura coronal y la sutura lamboidea se llama lagna. Lamboidea con L y lagna con L. Ahora, sutura. ¿Qué pasa aquí? Esto aquí y esto aquí son las más. Donde unen más, aquí se unieron dos suturas, aquí se unen tres. ¿Listo? Se unen tres huesos. Acá tenemos el parietal, el temporal y el occipital. Este se llama el hastión. Hastión. Y este sería el peterión. El peterión es el hueso frontal, unión del hueso parietal, unión del hueso temporal y unión del hueso esfenoide. Peterión. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes van a unir dos pedazos de madera gigante, ustedes dicen mierda, pero es difícil echarle bastante goma, gastaría mucho. Mejor vamos a ir reduciéndolo un poquito para que se peguen más fácil en la zona distal, porque yo ocupar menos goma. Bien, así pasan los huesos. Los huesos en la zona donde se unen tienden a ser un poquito menos densos. Por ende son las zonas más delicadas, aún teniendo varios tipos de huesos. Esa unión, el peterión y el hastión, son unas zonas un poquito más dúctiles que las otras partes de la bóveda craneana. La bóveda craneana, los huesos que estamos acá, son un tipo de hueso que ya lo hablamos en otra, que básicamente hablamos solamente sobre los tipos de huesos, son básicamente huesos planos compactos que básicamente tienen una ventaja mecánica y una desventaja a la vez. Ya lo vamos a hablar aquí enseguida, porque esto ya saben que es anatomía para anatomía funcional. ¿Listo? Esta parte de hueso no es como que tan, o sea, más o menos. Bien. Si tengo un hueso plano y yo lo golpeo de arriba hacia acá y tengo otro hueso al revés, por ejemplo, si yo golpeo este primer hueso, es difícil que lo rompa. ¿Listo? Porque tengo que aplicar demasiada fuerza. Pero aquí si yo le pego hacia arriba, puede que lo rompa. Pero ¿qué va a ser esta ventaja? Que la fuerza va a distribuirse. ¿Listo? Un golpe en el cráneo, pum, va a distribuir la fuerza en toda la bóveda. Por eso se ven como un poquito aerodinámicos. Sí, la fuerza se distribuye. Porque ¿qué va a hacer este hueso? Si yo golpeo algo que tiene esta forma, aquí yo aplico una fuerza aquí, esto va a tender a abrirse. ¿Listo? Entonces, si este hueso parietal tiende a abrirse, el hueso occipital también tendería a eso. Este también tendería a eso. Cada hueso tendería a abrirse igual que este. Y como son muchos y ninguno se va a dejar abrir, pues todos van a compartir un poquito de la carga. Por eso es que aguanta cierta, o sea, son resistentes para algunos golpes. ¿Qué pasa si el golpe es demasiado fuerte? Si el golpe es demasiado fuerte, listo. Si yo golpeo algo de acá arriba, lo voy a fracturar, pero lo voy a fracturar es hacia adentro. Va a quedar así. Va a quedar así, fase 2, la fase 3 que va a quedar hacia adentro. O sea, el golpe va a hacer que esto llegue hacia adentro y las minutas de tejido óseo pues pueden entrar directamente al encéfalo y dañarlo, ¿ok? Entonces, un golpe normalito pues se distribuye en las cajas. Va un golpe en el parietal, pues llega hacia la zona frontal, llega hasta la zona temporal, llega hasta la zona occipital, o sea, se distribuyen las cargas. Si es muy fuerte, ya, un golpe, una presión muy fuerte se parte hacia adentro y las minutas caen hacia adentro. Ahora, si es algo muy rápido, por ejemplo, una bala pues perfora directamente, entonces no va a haber este mecanismo y el daño va a ser directo a la zona que encontramos ahí. Ahora,
¿Qué zonas? Cuando hablemos un poquito de cerebro, vamos a ver qué zonas tiene cada uno de estos. Una nomenclatura rápida. Un golpe en la parte occipital, como acá están todo lo que son la parte de los receptores ópticos, bueno, básicamente donde procesamos la visión en la parte occipital, un golpe en la parte occipital o en el hueso occipital puede limitarme la visión o causarme una pérdida de visión. Un golpe básicamente en la parte frontal, pues básicamente todo lo que es el neocorte o la corteza prefrontal, básicamente es un poquito de la parte, no tanto emocional, pero sí de razonamiento. Entonces puedo perder un poquito el razonamiento. Como antes decían la logotomía, que metían básicamente como una orilla para empezar a arrancar parte del tejido del hueso frontal, pues básicamente perdíamos un poquito de razonamiento y no nos preocupamos tanto. Era muy famosa en esa época. Un golpe en la parte frontal, ya sea si es por la sutura coronal anterior o un poquito más posterior, puede que me afecte la área motora o la área sensitiva. ¿Listo? Entonces, dependiendo del golpe, usted dice, bueno, que se me afectó, que no. El área del habla, en la parte temporal. Ahora, esta zona que está acá, que es el peterión, es la zona más débil. Un golpe en el peterión o la 100, como le dicen algunos, puede fracturarme directamente ahí y dentro están las arterias meningias medias que irrigan todo lo que es la parte del cerebro, en la parte medial del cerebro. Entonces, y es la más grande. Entonces, daño ahí, tengo pocos nutrientes del cerebro, un daño cerebral agudo. ¿Ok? Bien, aquí observamos todo lo que son las arterias meningias medias. Recuerden que están cerca del peterión. Un daño de acá, pues básicamente me altera o me limita la nutrición de la parte medial del cerebro. Acá tenemos todo lo que es la arteria meningia media, son estas, la arteria meningia posterior y la arteria meningia anterior estaría acá. La media es la más grande, ¿listo? Entonces son las que son las principales que nutren el cerebro. Bien. Recuerden, miren, hueso compacto. Acá tenemos el seno frontal. Acá tenemos todo lo que es la cresta galli, lámina cribosa, filetes de la lámina cribosa, porque aquí está el primer paracranial que sería el bulbo olfatorio. ¿Listo? El bulbo olfatorio está aquí con el tracto olfatorio y aquí pasan raíces del nervio olfatorio. Corteza inferior, medio y superior. ¿Y para qué sirven los cornetes? Los cornetes están cubiertos de un tejido, un epitelio que serían los meatos. Los meatos dan esta forma para cuando el aire entre, empiece a hacer circunvoluciones y se caliente directamente a la temperatura corporal. Ahora, forma y función. Dependiendo del tipo de nariz que ustedes tengan, una nariz un poquito más puntiaguda, el aire pues chocaría un poquito en las partes superiores. Por eso en que los países, por ejemplo, en Italia, Francia, las personas tienen un nariz un poquito más curiosa. Y la cocina ahí, o la cata de vino, la hacen las personas que tienen ese tipo de nariz. No significa que si yo tengo otro tipo de nariz no puedo, no. Pero tengo una ventaja, que es que con poquito aire, poquito oxígeno que entre las partículas, la puedo detectar más rápido, porque el aire va a entrar en la parte superior de la nariz primero, y después baja. Con una nariz un poquito más achatada, pues el aire entra directamente en los cornetes inferiores y ahí es que sube. O sea, va a entrar en la misma cantidad, pero se va a detectar mucho más rápido o con mucha mayor facilidad dependiendo del tipo de nariz. Entonces, sí, las pruebas que le decían a su amigo que tenía una nariz grande y que puede detectar todos los olores, pues no era tanta mentira. Sí, tiene su parte anatómica y fisiológica que la refuta. Bien, esto está en uno de los libros que tengo acá, de Rubier. Anatomía de Rubier, ese lo encontraría en el volumen uno. Acá los tengo atrás. Luego empiezo a mostrarles fotos de los libros. Rubier, volumen uno. Se habla de todo eso. Seguimos. Acá tenemos todo lo que es la lámina perpendicular del esfenoides, perdón, del etmoides, lámina perpendicular del etmoides, que es más pequeño. El esfenoide tiene todo lo que es el seno esfenoidal, foramen esfenopalatino. Perdón, aquí está, foramen esfenopalatino. Acá tenemos la lámina medial y lateral del proceso pterigoideo, de los músculos pterigoideos, a la mayor, a la menor del esfenoide, proceso glicoides anterior, proceso glicoides posterior, silla turca. Acá tenemos todo lo que es el clivus, la porción escamosa, porción petrosa, porción basilar del occipital, foramen magno, conducto del nervio hipogloso. Acá tenemos todo lo que sería el seno petroso superior, seno petroso inferior, el conductillo vestibular, meato auditivo interno, donde pasa todo lo que es la arteria laberíntica y el nervio facial. Acá tenemos el conducto yugular, donde pasa la vena yugular interna que se convierte en el seno sigmoideo, luego en el seno transverso. Aquí está la confluencia de los senos.
seno sagital superior que pasa directamente por el foramen ciego del frontal que da una rama visaria del seno sagital superior. Puede que esté y puede que no. Y el seno occipital. ¿Listo? Acá también sería una rama que sería para el seno sagital inferior. Vena magna de Galeno también se encontraría acá. Eso lo vamos a ver después. Ahora, aquí quiero lo importante, porque ya lo nomenclé rápido. Como que no es tan. Bien, en el foramen de la vena yugular interna pasan tres nervios, que es el glosofaringio, vago e hipogloso. Glosofaringio, vago e hipogloso. Pasan por aquí. Listo, entonces, en la vena yugular interna tenemos el nervio glosofaringio, vago, glosofaringio, vago y accesorio, perdón. Glosofaringio, vago y accesorio. ¿Por qué el hipogloso pasa por aquí? ¿Listo? Glosofaringio, vago y accesorio. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Ya vamos a ver otra imagen para hacer el recorrido de cada uno de estos. Acá tenemos el conducto incisivo, donde pasa todo lo que es el nervio nasopalatino y ramas septales de la arteria esfenopalatina. Ramas septales son ramas adyacentes a él. El Bomer y listo. No hay como mucha más nomenclatura acá. Bien, tenemos acá parte de la bóveda craneal, la sutura coronal, sutura lamboidea, sutura sagital. Acá tenemos todo lo que son las fosas para las granulaciones aracnoideas y el seno sagital superior. ¿Listo? Y la espina frontal. Acá, sí, esta imagen es el trauma de mucho, pero vamos a nomenclar básicamente de este lado, para que ustedes vean como la apariencia del color. Vamos a empezar por acá. Incisivos, caninos, premolares y molares. Listo, ya salimos de los dientes. Conducto incisivo, porque se acercan los dientes incisivos. ¿Qué va a pasar por ahí? Nervio nasopalatino y ramas septales de la arteria esfenopalatina. Listo. Código de color. Sutura palatina media, sutura palatina transversa. Listo, tenemos la espina nasal posterior. Recuerde que la anterior era del maxilar, la posterior es del hueso palatino. Acá tenemos las coanas, el vómer, las alas del vómer, ala medial y lateral del proceso pterigodeo, fosa pterigodea, fosa escafoidea, gancho del proceso pterigodeo. ¿Qué encontramos acá? El foramen palatino mayor y foramen palatino menor y el proceso piramidal. En el foramen palatino mayor tenemos todo lo que es nervio, vena y arterias palatinas mayores y en el foramen palatino menor, nervio, vena y arterias palatinas menores. ¿Listo? Acá. Bien. Vamos a ahorrar aquí y seguimos. Ahora, ¿qué encontramos de este lado? De este lado, voy a marcar un poquito en blanco, tenemos acá todo lo que es el hueso cigomático, el arco cigomático y esta es la escotadura para el cóndilo mandibular. ¿Listo? Esta es parte del temporal. Vamos a hacer todo lo que es la división del temporal. Temporal, parte del temporal. Lo vemos acá en rosadito. Tenemos el proceso mastoides, proceso estiloides, que sería esto de acá, mastoides estiloides, foramen estilomastoideo, donde pasa todo lo que es la arteria estilomastoidea y el nervio facial. Escotadura mastoidea, este surco de la arteria occipital, surco de la arteria occipital, surco de la arteria occipital, perdón, en rojo, surco de la arteria occipital. Acá tenemos el foramen mastoideo, donde pasa todo lo que es una vena emisaria mastoidea y vasos meningios posteriores. ¿Listo? Vena emisaria mastoidea y vasos meningios posteriores. Ahora, acá tenemos línea nucal superior, línea nucal media, cresta occipital media, eminencia occipital posterior, foramen magno, cóndilos occipitales, tenemos el foramen condilar donde pasa una vena emisaria del preso faríngeo ascendente. Acá tenemos todo lo que es el foramen yugular, la vena yugular, y acá hay dos fositas que son importantes. Fosita 1 y fosita 2. Recuerden que en el foramen yugular pasa todo lo que es el nervio glosofaringio, vago y accesorio. Tenemos una fosita timpánica y una fosita mastoidea. En la fosita mastoidea pasa una rama auricular del vago y en la fosita timpánica pasa lo que es la cuerda timpánica del nervio glosofaringio. ¿Listo? Ahora, acá tenemos el foramen carotido interno, está el conducto carotido interno y el preso carotido interno. Acá tenemos la fosa de la trompa auditiva. Acá tenemos el conducto del nervio hipoglóso. Acá tenemos todo lo que es el tubérculo faríngeo, foramen rasgado, que da una rama básicamente para los nervios palatinos. ¿Listo? Acá tenemos todo lo que es el foramen oval y foramen espinoso y el proceso espinoso. Acá tenemos la sutura petrotimpánica, donde pasa una cuerda timpánica del nervio intermedio. Y acá en el foramen oval
va a pasar lo siguiente, lo que es la rama mandibular del trigémino con el nervio petroso inferior, el nervio petroso menor, y parte de los vasos meningios medios. Y acá pasan los vasos meningios medios con una rama menilla del nervio mandibular. Esto sería todo aquí, como que tanta nomenclatura, esto lo pueden repetir. Acá en la parte superior, acá vemos lo siguiente, la misma vaina, no vamos a cambiar mucho. Lo único que cambia es que tenemos que la lámina cribosa, foramen etmoidal anterior, foramen etmoidal posterior, donde pasa menor vena anterior, etmoidal anterior, nervio anterior, etmoidales posteriores, perdón, hasta acá, foramen ciego, cresta frontal, cresta galli, lámina cribosa, filetes de la lámina cribosa, tenemos el proceso clicoides anterior, proceso clicoides posterior, silla turca, el dorso de la silla, el ovex, perdón, el clivus o fosa básicamente de la parte occipital. Acá tenemos a la mayor y a la menor del efenoides, el yugo efenoidal, tenemos la espina o porción auricular del etmoides, ¿listo? O proceso etmoidal del efenoides, tenemos acá. Acá tenemos todo lo que sería donde pasa el conducto óptico, el nervio óptico. Aquí estaría el quiasma óptico. Acá tenemos el foramen redondo para que esté la fosa del ganglio trigeminal. Fosa del ganglio trigeminal acá. Da rama, todo lo que es de la fisura orbital superior. Rama para el foramen oval y rama para el foramen, perdón, rama para el foramen redondo y el foramen oval. En la fisura orbitaria superior ya saben que pasa todo lo que es la rama del oculomotor, troquel aductor y oftálmico, y la rama oftálmica es del ganglio trigeminal. El oftálmico, el ganglio trigeminal. El trigeminal se parte en número 1, oftálmico, número 2, maxilar y número 3, la mandíbula. La número 1, que es la oftálmica, pasa por la fisura orbitaria superior. La número 2, que es la mandibular, maxilar, pasa por el foramen redondo. Y la 3, que es de la mandíbula, si la mandíbula pasa por el foramen oval. ¿Listo? Entonces, oftálmico, maxilar y mandibular. Acá tenemos el foramen rasgado, acá tenemos el hiato del nervio petroso mayor y el nervio petroso menor que se dirige junto al foramen oval, foramen espinoso, donde está todo lo que los vasos meningios medios por acá. Acá tenemos todo lo que serían las masas laterales de los cóndilos occipitales, foramen del nervio hipoglóso, foramen yugular, que sale del seno sigmoideo, seno transverso, confluencia del seno, seno sagittal superior, seno sagittal superior e inferior. Y acá tenemos los vasos meningios posteriores que están acá, vasos meningios posteriores, surco del seno petroso superior, surco del seno petroso inferior. Y tenemos acá el conducto auditivo interno, meato auditivo interno. Ya. No es tanta nomenclatura, acá tenemos básicamente el techo de la parte vestibular y la parte coclear y vamos a dejarlo hasta acá. También hay tres divisiones que son la cara craneal anterior, cara craneal media y cara craneal posterior. Bien, vamos con la mandíbula. La mandíbula tenemos lo que es el cóndilo mandibular, ya lo dijimos, la escotadura mandibular, proceso coronoideo, este es el cuello, la fosa pterigoidea, donde está el músculo pterigoideo acá, allá le digo cuál. Tenemos acá todo lo que es la base, ángulo, ya lo hablamos, línea oblicuo externa, fosa retromandibular, línea miloidea, surco miloideo, foramen lingual, fosa sublingual, fosa submandibular y el foramen mandibular. Procesos piramidales de la mandíbula. Y listo. Acá tenemos los ligamentos y la articulación temporomandibular, listo, estilo mandibular y esfenomandibular, cápsula articular, disco articular, tubérculo articular y la cápsula articular, listo. En la parte interna tenemos el ligamento estilomandibular, esfenomandibular, directamente por el foramen oval. ¿Qué pasa por el foramen oval? Ya dijimos que es rama mandibular del trigémino, pero esa rama mandibular se parte en lo que es el nervio miloideo, nervio lingual y nervio alveolar inferior. ¿Listo? Nervio lingual que es este, nervio lingual y nervio alveolar inferior y el miloideo. Arteria meningia media que se divide en todo lo que es en la arteria alveolar inferior. ¿Listo? Acá tenemos el nervio auriculotemporal y ya vamos a seguir mezclándolo de este lado. Ahora vamos básicamente por las vértebras. Vamos a hablar de vértebras. En las vértebras tenemos lo que son el atlas, que está acá, el axis, que está acá,
y las vértebras típicas cervicales. Esto lo vamos a hablar también en columna, pero vamos a adelantar rapidito. ¿Qué tiene el Atlas? El Atlas básicamente, ya todo el mundo sabe, Atlas es un dios griego que sostenía el mundo, y como Atlas es la primera vértebra que sostiene la cabeza, es la vértebra que sostiene el mundo. Hay algo que voy a hacer que es curioso, que es anatomía antigua. Aquí estoy mezclando lo más rápido para que no sea tan tedioso, pero para que lo hagan en un audiolibro o escuchando mientras que vayan y se les vaya quedando. Pero algo que vamos a ver anatomía antigua, como desde la parte religiosa había segmentos anatómicos que tenían cierta estructura. Por ejemplo, las 33 vértebras, la parte del posterior del tallo encefálico, qué figura tiene, entonces vamos a hablarlo después, sería como curioso. Bien, el atlas tiene todo lo que son las dos masas laterales del atlas, arco anterior, arco posterior del atlas, surco de la arteria vertebral, el tubérculo anterior, tubérculo posterior del atlas, y ya tenemos los forámenes transversos y procesos transversos del atlas. Ya, carilla articular anterior para articular con la carilla articular, perdón, esta es la carilla articular posterior para articular con la carilla articular anterior del axis. Un nombre larguísimo, para gente. Carilla articular posterior y esta es la anterior. Entonces, en el axis tenemos el cuerpo del axis. Las, en el axis tenemos algo curioso. Este es el conducto medular. La orientación entre el atlas, que sería así, y el axis es de 30 grados. ¿Listo? Lo que me permite un movimiento un poquito aparte. O sea, esto está ubicado a 30 grados y ya las vértebras típicas son en 45 grados. De todas las vértebras cervicales, la articulación atlantoaxial cambia su angulación de 30 grados y en las vértebras ya comunes son en 45 grados. Ya en la zona torácica son 60 grados y en la zona lumbar ya varía entre 90 y 20 grados. 90 en un plano y 20 en otro. Ya lo vamos a hablar después. Acá tenemos el proceso odontoides. Proceso odontoides, ya vamos a hablar también del tipo de articulación que son. Pedículo y lámina me forman un proceso transverso. Pero si yo tengo dos láminas, lámina y lámina, me van a crear un proceso espinoso. Y en la parte cervical, el proceso espinoso es bífido, o sea que tiene dos colitas, ¿listo? Acá, ¿qué encontramos más en la vértebra cervical? Pues la vértebra cervical parece una carita feliz. Ya es como que la mayoría lo nomenclara, la vértebra cervical parece una carita feliz. Esta es una carita feliz un poquito más macabra, porque ya esta es C7, ¿listo? Ya se va apareciendo una vértebra torácica. Ahora, tenemos las articulaciones uncovertebrales, ¿listo? Que básicamente es un tipo de articulación o un tipo de hueso que me permite guiar el movimiento en la zona cervical. En la nomenclatura dice eso. Otros dicen que es para evitar hernias en la zona cervical, aunque es raro porque uno normalmente no debería estar cargando mucho peso en la zona cervical, porque usted no está todo el tiempo con peso en la cabeza. Hay trabajadores que sí, que de la parte operativa, que empiezan a cargar o que venden algunos productos y empiezan a cargar en el cráneo, sería como una ventaja o ayuda. Normalmente lo que más se acepta es que ayuda al movimiento de flexión, ¿listo? Para guiar el movimiento cervical. ¿Listo? Tenemos las articulaciones cigoapofisarias o facetarias. Aquí tenemos el foramen vertebral, donde tenemos la comisura anterior y comisura posterior del foramen vertebral. ¿Listo? Sería todo en la zona cervical. Ahora tenemos la membrana atlantoccipital posterior, la atlantoccipital anterior, ligamento amarillo, que espero hayas visto biomecánica de ligamentos y tendones. Acá tenemos la arteria vertebral, ligamento piramidal o ligamento nucal, ligamento longitudinal anterior. ¿Listo? Acá tenemos un gorgo donde estamos todos los discos vertebrales que son mucho más pequeños acá. Y miren cómo las articulaciones uncovertebrales protegen que no se salga todo lo que es el anillo vertebral. Aquí tenemos la zona cervical, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y ya la primera TU. Ahora, en la parte, si cortamos directamente acá, estamos viendo de atrás hacia adelante, tenemos la membrana atlantoccipital posterior o ligamento atlantoccipital posterior y la membrana tectoria. Si yo quito la membrana tectoria, yo la corto, guácata. Y aquí vamos a esta presentación que vamos a ver un tema clínico acá. Tenemos el ligamento cruciforme, que se divide en el ligamento transverso, longitudinal superior y longitudinal inferior. Tenemos los ligamentos alares acá, ligamento odontoiocipital, y estas son remanentes de la membrana tectoria. ¿Qué pasa? Se han dado cuenta que cuando hay un accidente le dicen, no, no, no le muevan la cabeza, traten de no moverlo mucho bien. Eso pasa por dos razones. La fundamental es que lo mejor es que las personas de servicio de salud sean los que lo muevan, ¿ok? Para detectar si tiene un traumatismo o algo. En la cara o en el cráneo es específico para ver si no hay un corte en la zona cervical. Si hay un daño de los ligamentos alares
Listo. Acá tengo la médula espinal. Estos ligamentos alares no me soportan o me sostienen todo lo que es el diente del ácido. Y aquí están los centros respiratorios. Cualquier movimiento que yo haga en el cráneo me puede echar el ácido hacia atrás y perforar toda esta parte de la médula. ¿Listo? Entonces ya ahí directamente podría matar al paciente. Por eso se le hacen unas pruebas que básicamente son pruebas de los ligamentos alares, que es una leve rotación. Igual no se lo voy a explicar hasta hacerlo como en vivo, más o menos para explicar cómo funciona, para que no lo esté haciendo a cada rato. Y esto normalmente lo tienen que hacer centros de salud. Por eso es que le piden que no debe haber movimiento, porque no sabemos que si se hayan lesionado la membrana tectoria o uno de los ligamentos alares. Musculatura. Ya vamos a hacer un rapidito. La musculatura que encontramos aquí son los siguientes: músculo frontal, músculo occipital y que los une la esta fascia o galea ponerótica o eminencia occipito frontooccipital. ¿Listo? ¿Listo? La eminencia que tenemos acá. Ahora tenemos el músculo frontal. Ya hablamos del músculo frontal. ¿Qué tenemos cerca del músculo frontal? Músculo piramidal o prócer, músculo superciliar, orbicular de los ojos y su porción palpebral. ¿Listo? La parte de la oreja tenemos el auricular anterior, auricular medio y auricular posterior. Ahora, ¿qué pasa con los auriculares? Hay gente que puede mover las orejas. Entonces, ¿qué pasa? Son por dos tipos de razones. Una es que tengan un poquito mejor desarrollado los músculos auriculares, como lo tienen eh, los animales herbívoros más que todo, para poder detectar cualquier cambio de sonido o cualquier cosa que escuchen aparte para su supervivencia, y o una hipertrofia del músculo occipital que logre jalar un poquito más esta rama y le permita generar ese movimiento hacia atrás que hace la mayoría de gente. O por trabajo un poquito más del occipital que llega con una de las ramas del auricular, o una hipertrofia directa de los músculos auriculares. ¿Listo? Aquí entonces ya. Una de las más grandes es la calidad poneurótica. Hay gente que dice, ay, se me cae el cabello, porque hay poca vascularización aquí. Lo mejor es que siempre se peine, siempre trate de haber una buena irrigación en esta zona, porque es difícil porque es una fase, ¿listo? O una poneurosis, la poneurosis epicraniana, que es una de las más grandes del cuerpo. Ahora tenemos el músculo cigomático menor, cigomático mayor. En anatomía siempre lo menor va a estar por encima de lo mayor. Y usted dirá, ah, pero ¿por qué? Lo menor tiende un poquito a ser un poquito más estable, para lo mayor generar un poquito más de fuerza. Entonces yo primero prefiero estabilizar algo para después moverlo con fuerza. Si yo muevo con fuerza algo y después lo estabilizo, pues no me va a dar. Mejor es estabilizarlo primero y luego moverlo con fuerza. Entonces tenemos cigomático menor, cigomático mayor, el risorio, el bucinador más interno, el depresor del labio inferior, perdón, depresor del ángulo de la boca porque está angulado, depresor del labio inferior, músculo mentoniano, músculo orbicular de los labios, músculo depresor del cartílago nasal, músculo transverso del ala de la nariz, músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿listo? Músculo transverso nasal, músculo elevador del labio superior y elevador del ángulo de la boca, que estaría más interno. Y aquí tenemos el músculo platisma. Ahora, las personas que también pueden como elevar los pectorales cuando están muy hipertrofiados son porque ya directamente su pectoral está muy hipertrofiado y tienen una buena estabilidad en el músculo o una buena hipertrofia en el músculo platisma. Es un músculo básicamente súper planito, súper delgado, que se podía confundir como una fascia, porque cuando decían disecciones se le llevaba esa parte del músculo porque era raro detectar. Entonces, una hipertrofia como este músculo se conecta directamente acá, cuando hacemos mucha fuerza, también lo tienen más evolucionado algunos tipos de animales para la alimentación y para los movimientos que hacen en la zona cervical. Ahora, en la parte interna, si ya quitamos el platisma, tenemos el esternocleidomastoideo, que tenemos su origen en el proceso más. Ya va a haber un capítulo, algún break, de solamente músculo, origen, inervación y acción. ¿Ok? Aquí todo es resumen de nomenclatura. Proceso mastoides, proceso estiloides. Acá tenemos todo lo que sería el músculo esternocleidomastoideo del proceso mastoides, parte externa y parte clavicular del esternocleidomastoideo. Acá tenemos todo lo que es el trapecio, escaleno anterior, medio y posterior, músculo homoioideo del hueso ioide hasta el omóplato, músculo elevador de la escápula, músculo esplenio de la cabeza, músculo digástrico, músculo estiloideo, aquí estaría estilogloso, y el estilofaringio, músculo macetero, músculo milioideo, músculo iogloso, músculo esternoideo, músculo tiroideo y músculo esternotiroideo. ¿Listo? Y aquí vamos a la mayoría de la nomenclatura, vamos a volarnos acá, acá lo mismo, glándula tiroides, cartílago tiroides, cartílagos picoides, hueso hioides. Acá tenemos los vientres del músculo digástrico.
Bueno, nuestro digástrico dejó de evolucionar porque antes eran dos tipos de músculos, ahora se hicieron dos vientres de un solo músculo, porque no necesitamos ahora mucha fuerza para la deglución. Ya, hay animales que tienen que generar mucha fuerza para la deglución, nosotros nomás hicimos como un tipo de músculo conjunto para limitarnos la fuerza. Acá tenemos la eh, fascia cervical interna, ¿listo? Su porción principal y su porción, dos porciones que tiene. Básicamente son las láminas o láminas que podemos encontrar la lámina paratraqueal que encontramos acá. Luego fascia de los músculos infraioideos, que sería esta. Y a la superficie sería la lámina superficial o fascia cervical profunda. Fascia de los músculos infraioideos, fascia cervical profunda. Y la que mezclamos acá es que es la lámina paratraqueal o fascia paratraqueal. Acá, músculo temporal con la fascia temporal que ya mencionamos, músculo macetero, músculo bucinador, glándula parótida o conducto parótido, porque aquí esta era la glándula parótida. Aquí tenemos las ramificaciones del macetero, hay muchos que no les gusta esta imagen. Nervio y arteria mesenteica y el músculo temporal. Miren cómo este músculo temporal se inserta en el proceso coronoide de la mandíbula. Acá, los músculos pterigoideos, que tenemos el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Pterigoideo medial, pterigoideo lateral. Listo, trígono medial, trígono lateral. Acá tenemos el bucinador. Aquí tenemos el tensor y elevador del bebé paladar. Parte cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Ligamento temporomandibular. Acá tenemos todo lo que es el ganglio óptico. ¿Listo? El ganglio óptico básicamente es parte de la rama mandibular del trigémino. ¿De acuerdo? Hemos hablado mucho del trigémino porque el trigémino básicamente es el principal nervio sensitivo de la cara. Y el principal motor básicamente sería el facial. ¿Listo? Entonces como para que quede ahí como de recuerdo de que uno es más que todo motor, otro es más que todo sensitivo. Ahora, ¿qué encontramos acá? El conducto de la arteria carótida interna. Aparte tenemos las porciones cartilaginosas de la trompa de Eustaquio, ya lo mencionamos acá. Este que viene acá básicamente es el nervio milioideo, porque aquí tenemos la línea milioidea, nervio milioideo. Y este que está acá, básicamente este es el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, que ya lo mencionamos, y nervio lingual, y esta ramita que está acá chiquitica, déjenme borrar acá, esa ramita chiquitica que ven allí, no sé si la vieron, es el nervio pterigoideo medial, ramo del nervio pterigoideo medial. Acá tenemos el nervio y arteria mesenteica, ¿dónde la vamos a encontrar? Nervio y arteria mesenteica, aquí está. Nervio y arteria mesenteica, nervio auriculotemporal, y lo último sería arteria maxilar. Ya, arteria maxilar, que es básicamente rama de la arteria meningia media. Arteria meningia media, arteria maxilar. Ahora, ¿acá qué podemos encontrar? Hablamos del alameda lateral del proceso pterigoideo, del efenoide y el gancho del proceso pterigoideo. Como usted dice, sí, bueno, encontramos aquí y ya podemos seguir. Para hacerlo como más tedioso, acá tenemos el largo de la cabeza. Vamos a cambiar de color. Músculo largo de la cabeza, largo del cuello, recto anterior, recto lateral de la cabeza, escaleno anterior, medio y posterior. Ya. Ambos escalenos, el anterior y medio, se unen para pasar el plexo braquial y la arteria subclavia. Y anterior al músculo escaleno anterior, tenemos acá lo que es la vena subclavia, que se dividen ya en lo que es el plexo braquial y vena y arterio braquiales. Aquí tenemos todo lo que es vena yugular interna, vena yugular externa, vena yugular media. Acá tenemos el asa cervical. El asa cervical es la raíz superior. Déjenme borro acá. Del asa cervical tenemos una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior básicamente son ramas del nervio hipogloso. Raíz superior del nervio hipogloso, raíz superior, raíz inferior. Ahora tenemos para qué músculos son. Para el músculo esternoideo, esternotiroideo y el músculo homoioideo. ¿Listo? Aquí está la del homoioideo. Miren cómo llega acá. Esternoioideo y esternotiroideo. ¿Listo? Es para eso es el asa cervical, esos nervios, esos músculos y nervios. En la parte inferior, acá encontramos todo lo que sería, acá, el músculo cortado, una sección del músculo homoideo. Ya les dije que el músculo homoideo es una rama del hueso ioides y rama del omóplato o escápula. Ahora, el nervio frénico, básicamente para el diafragma, nervio frénico, y el nervio escondido aquí sería el vago. El vago siempre está entre medio de la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Bueno, la arteria carótida común. Y aquí se divide en interna y externa. ¿Listo? Acá tenemos el plexo cervical transverso y plexo
clavicular, que es su rama anterior, intermedia y posterior. Acá tenemos las partes laterales también, donde vamos a encontrar más de la nomenclatura de nervios. Acá encontramos lo que es el nervio auricular mayor, el nervio occipital menor, el occipital mayor estaría más adelante, y el occipital tercero. ¿Listo? Nervio auricular mayor y occipital mayor acá adelante, y el occipital tercero. Acá este es el nervio accesorio. ¿Listo? El nervio accesorio, porque tiene tres subdivisiones para la musculatura de la parte del trapecio. ¿Listo? Nervio accesorio. Acá tenemos todo lo que es arteria transversa del cuello y arteria supraescapular. ¿Listo? Entonces, arteria transversa del cuello, arteria supraescapular, que viene ambos de la rama ascendente, arteria transversa del cuello supraescapular, y arteria dorsal de la escápula. La dorsal de la escápula viene ya es más que todo de la rama ya cuando se hace subclavia. Las dos, que es la arteria transversa del cuello y supraescapular, son de la rama del tronco tirocervical. ¿Listo? Tronco tirocervical. Tronco tirocervical. Y tenemos acá lo que es la arteria vertebral. Ahora, esto que está acá, que es lo que encontramos aquí, ya que hablamos de las raíces del asa cervical. Ya hablamos de las raíces de cada músculo que inerva y listo. Esta es un poquito más sencilla, no vamos a entrar mucho acá, pero de este lado, aquí ya es un poquito más superficial, porque de aquí quitamos esto y esto es lo que vemos internamente. Acá tenemos lo que es la vena yugular externa, acá tenemos todo lo que sería el nervio transverso del cuello, que es todo esto de acá, nervio transverso del cuello, el nervio accesorio que encontramos acá, y nervios supraclaviculares, que son todos estos supraclaviculares anterior, medial y posterior. ¿Listo? Acá tenemos una rama del nervio miloideo. Acá tenemos la vena facial, vena retromandibular y etc. ¿Listo? Aquí ya podemos pasar. Aquí ya encontramos un poquito más de cómo es una subdivisión del plexo braquial. Listo, en las primeras etapas. Vamos a nomenclar rapidito. Vamos a este primero. Bien, este que encontramos acá es el nervio accesorio. Lo más fundamental, nervio accesorio, el asa cervical, la porción ascendente, porción descendente. Esta es la rama para el músculo homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo y esternoideo, tiroideo principal y oideo secundario. Esta rama es para el músculo básicamente homoioideo, pero su vientre superior. Recuerden que el homoioideo tiene dos vientres. El vientre superior del homoioideo y este para el vientre inferior del homoioideo, del asa cervical. Acá tenemos para el músculo genioideo, que es de primero, el genio va de primero, y la rama inferior básicamente es para el tiroideo. ¿Listo? Acá tenemos el nervio hipogloso. Esto que está acá es el nervio hipogloso. Hay una conjunción. La gente lo divide, pero es una conjunción. La rama superior básicamente conjunta con el nervio hipogloso. Acá, para los músculos recto lateral y recto anterior de la cabeza. Ahora, esta parte de acá, para los músculos largo de la cabeza y largo del cuello. Esto de acá, para los músculos escalenos, listo, para los músculos escalenos y elevador de la escápula y el nervio frénico. Acá que encontramos. Acá tenemos la arteria o tronco brachiocefálico, vena y arteria subclavias, vena y arteria subclavia, van subclavio, subclavio. Acá tenemos lo que es la arteria supraescapular, porque va por encima de la escápula, arteria supraescapular. Acá tenemos lo que es la arteria transversa del cuello, porque pasa por la mitad del cuello, arteria transversa del cuello. Y acá tenemos la arteria dorsal de la escápula. Entonces, ¿cómo la nomenclamos para aprender arteria? Que es un poquito más complejo. Arteria cervical transversa, ya sabemos que es una rama del tronco tirocervical. ¿Por qué se llama tronco tirocervical? Porque va por la rama de la tiroides y rama del cuello. Tenemos arteria tiroidea inferior, tronco tirocervical, arteria tiroidea inferior, arteria vertebral, que daría acá la rama, y la arteria carótida común. Entonces, arteria braquial, perdón, arteria tronco brachiocefálico me da todo lo que es la arteria carótida común, arteria braquial y tronco tirocervical, arteria tiroidea inferior, arteria cervical transversa, arteria dorsal de la escápula, arteria dorsal de la escápula, que sería esta de acá, arteria dorsal de la escápula, y esta que sería la arteria supraescapular.
por encima. ¿Listo? Supraescapular, dorsal de la escápula y arteria cervical transversa. Este nervio que encontramos acá es el nervio frénico. Nervio frénico que encontramos acá. Tenemos acá todo lo que es el ganglio cervical medio, ganglio cervical nervio. Acá tenemos el nervio laringio recurrente derecho, porque también va a haber un nervio laringio recurrente izquierdo, arteria cervical ascendente, ascendente del cuello, porque es del tronco tirocervical, tiroideo inferior y arteria cervical ascendente. Y listo, el preso braquial lo encontramos aquí. Y seguimos. Bueno, acá tenemos el nervio laringio recurrente, que lo voy a mencionar para que vean cómo es que da un círculo acá. Bien, acá encontramos parte también de las arterias, ya como una subdivisión para poder dimensionar más o menos cómo vamos a ubicar esas arterias. ¿Cómo así? Acá esto es un esquema. Acá tenemos todo lo que es esto que encontramos acá. Déjenme lo pinto bien. Acá tenemos el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico me da la arteria vertebral, que entra todo lo que es en los foramen del vertebral, de los foramen transversos de la vértebra. Arteria tronco tirocervical, que ya sabemos su subdivisión, que es arteria tiroidea inferior, arteria cervical o transversa cervical, ¿listo? O cervical, bueno, arteria cervical ascendente, ¿listo? Arteria cervical ascendente, arteria tiroidea inferior, arteria transversa o cervical transversa y arteria supraescapular, ¿listo? Arteria supraescapular, porque la dorsal de la escápula sale por aquí. Ahora, arteria tiroidea superior va del ramo de la arteria carótida común. Carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida externa de la arteria tiroidea superior da lo que es la arteria lingual, arteria facial, arteria transversa, transversa de la cara y arteria maxilar. Y esta es la arteria temporal superficial. ¿Listo? Acá da todo lo que es la arteria faringe ascendente, arteria faringe ascendente. Acá tenemos la arteria auricular posterior, ramas del occipital, ramas del esternocleidomastoideo, ¿listo? Y tenemos acá todo lo que es la arteria occipital, rama occipital o ramas descendentes del esternocleidomastoideo y arteria carótida interna. Acá, básicamente es lo mismo. Esto que nombramos acá, que es la arteria lingual, sería la misma que está acá. Básicamente es arteria lingual, que es la primera. Luego está la arteria facial. Esto básicamente es el músculo digástrico, como se conjunta. Arteria lingual, arteria facial, arteria tiroidea superior, que da una laringe interna. Acá tenemos lo que es la arteria occipital, que da ramas del esternocleidomastoideo, que está ahí mismito. Acá tenemos la arteria que estaría aquí, que sería la arteria auricular posterior, que va posterior con el nervio auricular posterior. Acá tenemos arteria temporal superficial y arteria transversa de la cara. Arteria transversa de la cara, que sería esta. Temporal superficial, transversa de la cara. Y esta, que sería la maxilar, que está en la parte interna. Ahora, nervios. Cambio el color para ir con el color de los nervios. Bien, acá tenemos todo lo que es el nervio accesorio. Ay, no, no, el puntico amarillo, espera ahí. Acá tenemos el nervio accesorio, ya sabemos que el nervio accesorio, el asa cervical, ya sabemos que va para el vientre superior e inferior del homoideo, el esternoideo y el esternotiroideo. El rama para el músculo mioideo y el nervio hipoloso. El nervio hipoloso rama por el músculo milioideo, rama para el músculo milioideo y rama para el músculo tiroideo. ¿Listo? El músculo tiroideo, acá, este que se encuentra acá. Acá tenemos un pequeño nervio que es básicamente el nervio glosofaringio. No sé si lo alcanzan a ver acá, nervio glosofaringio. Y listo, no hay mucha nomenclatura acá. El nervio facial aquí tenemos que pasar del foramen estilomastoideo, está un poquito cortado. Y seguimos. Bien, la parte de la fascia, esto lo vamos a nomenclar un poquito rápido porque la parte más externa sería la piel. Tenemos la piel, la parte ya interna es lámina superficial. Esto que está aquí en rojo, voy a ir con el código de colores. Esto que está aquí en rojo, estos dos, básicamente es lámina superficial de la fascia cervical profunda. Lámina superficial de la fascia cervical profunda. Lo que vemos en morado es la fascia infraioidea de los músculos infraioideos. ¿Listo? Lámina infraioidea de los músculos infraioideos. La que vemos en azul, ya yo les dije que básicamente es la lámina paratraqueal. Azul. ¿Listo? La glándula tiroides, lámina paratraqueal. ¿Listo? La que encontramos en color verdecito, déjenme, hay dos tipos de verdecito acá. Encontramos en color verdecito es la fascia buco
buco de la boca, faringe, fascia bucofaringe. Luego encontramos lo que son las vainas de las carótidas, vainas carotidias para la arteria y la vena, básicamente. Ahora lo que encontramos como un amarillo naranjoso, la primera básicamente es lo que tenemos acá, de la primerita acá, es la lámina prevertebral. A ver, déjenme estar. Ay, ¿dónde está? Aquí. Lámina prevertebral. Lámina prevertebral sería esta de acá, que recubre todo lo que son la parte de las vértebras. ¿Listo? Y aquí vemos que hay bastante musculatura en la parte posterior. Ahora vamos a hablar sobre la glándula parótida. Bien, la glándula parótida básicamente se encarga de una de las glándulas para la salivación. Tenemos varias que vamos a hablar un poquito en fisiología. Pero ¿qué pasa internamente por ella? Pasa el nervio facial. Por eso, daño del nervio facial puede ser por una infección auditiva, por el estilomastoideo o por un daño o presión en la glándula parótida. Tenemos la rama auricular o ramo auricular posterior, ramo frontal, ramo cigomático, ramo bucal, ramo marginal y ramo cervical del nervio facial que pasa dentro de la glándula parótida. Acá hablamos de lo que son los meato superior, medio e inferior. No vamos a hablar mucho acá, ya hablamos de los meatos y los cornetes. Acá tenemos todo lo que sería parte arteriosa, de lo que hablamos un poquito. Ahora vamos a nomenclar un poquito más fácil. Ay, ¿qué me estoy? Luego reviso esta mesa. Bien, vamos con las arterias. Las arterias no voy a nomenclar todo porque va a ser más largo, solamente para entender el concepto que necesitamos tener. Acá tenemos la arteria facial, que da dos ramas importantes. La arteria tosilar, cuando hablan tosilar, tosan para que se acuerden. Arteria tosilar, ramas tosilares, que son estas. Ahora, tosilar porque tiene que ver con el músculo constrictor superior de la faringe. Cuando tosemos, apretamos el músculo constrictor de la faringe, por eso se llama a rama, arteria tosilar y ramas tosilares. Listo, tenemos acá todo lo que es arteria palatina ascendente y arteria faringea ascendente. Listo, arteria palatina y arteria faringea ascendente. Ahora, ¿qué encontramos acá? Recuerdan que hablamos de la arteria temporal superficial, que es esta de acá, y que me da otra rama, que es la carótida externa y la arteria bucal. Tenemos una arteria alveolar inferior, alveolar supero posterior, superomedial, superanterior estarían acá, arteria infraorbitatoria, arteria fenopalatina, ramas sectores de la arteria fenopalatina, arterias palatinas mayores. Acá tenemos todo lo que sería la rama de la arteria palatina mayor, su rama descendente, arteria del conducto pterigoideo, estaría acá, y arteria faríngea, del conducto pterigoideo, arteria faríngea, arterias temporales superficiales, esta sería todo lo que es la arteria bucal, la que le sigue serían ramas pterigoideas, estas dos ramas pterigoideas, y la que le sigue sería arteria mesenteica. ¿Listo? Acá esta arteria tenemos la arteria auricular profunda y la arteria timpánica anterior. Arteria meningia y así. Acá lo mismo, así que sería la arteria auricular posterior. Acá tenemos todo lo que sería la arteria alveolares anterior, media y posterior, que está aquí es la posterior. ¿Listo? Arteria infraorbitatoria, supratroquial, infratroquial, angular. Arteria básicamente sería la arteria y nervio miloideo, arteria y nervio miloideo que pasan por interna, arteria alveolar inferior con el nervio con la arteria mentoniana. ¿Listo? Ya. Sería todo. Arteria y músculo pterigoideos mediales, pues sería esto de acá y listo, no hay mucha nomenclatura acá. Ahora, parte de los nervios. Tema del ganglio pterigoideo palatino. Vamos a usar estas dos nada más. Ganglio pterigoideo palatino que me da rama de nervios palatinos mayores, palatinos menores. Nervio del conducto pterigoideo. Acá tenemos el nervio lateral superior y lateral inferior del ganglio pterigoideo palatino, bulbo olfatorio, tracto olfatorio, filetes del bulbo olfatorio. Tenemos el nervio etmoidal anterior, básicamente del hueso etmoides, nervio del conducto pterigoideo, nervio petroso profundo y petroso mayor. ¿Listo? Y nervio nasopalatino. ¿Listo? Acá tenemos la rama del trigémino, que dijimos que da una rama, rama, las tres ramas del trigémino. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Aquí solamente me indica las dos estas y aquí vemos la última.
que es la mandibular. Entonces vamos primero con la oftálmica. La oftálmica se da todo lo que es una rama frontal y una rama nasocilar, que es la rama lagrimal para la glándula lagrimal, nervio cilar, ganglio cilar, nervios cilares cortos, y que están los nervios cilares largos, nervio etmoidal posterior, nervio etmoidal anterior, nervio supratroclear y supraorbitatorio, que es la rama frontal. Acá, en la mandibular, ganglio pterygoideo-palatino, ramas del ganglio pterygoideo-palatino, nervio alveolar superoposterior, superomedial y superanterior, rama infraorbitatoria, rama del zigomatofacial y del zigomatotemporal, y ramo nasal del nervio etmoidal anterior. ¿Listo? Acá en la parte de la mandíbula, que es también bastante larguito, tenemos el nervio lingual. Nervio lingual. Acá tenemos todo lo que es el nervio milioideo, la cuerda timpánica, sería esta, nervio alveolar inferior, ganglio, este sería el ganglio submandibular, ramos bucal o del bucinador cortado, ramos temporales, ramos pterigoideo, nervio auriculotemporal y nervio auricular posterior del facial, este del facial acá. ¿Listo? Esto ya no lo podemos volar, básicamente sería en la parte de acá, tenemos lo que es el ganglio óptico, nervio petroso menor, que sería este que está acá chiquitico, que no señalo, nervio petroso menor, creo que esta no se ve, vamos a tratar de volarnos, pero bueno, tenemos el ganglio geniculado, nervio facial, cuerda del tímpano sería acá, nervio petroso menor que ya lo mencionamos, ahora tenemos el nervio lingual con la parte de la cuerda del tímpano, que es esta que vemos acá, nervio lingual con cuerda del tímpano, que pasa por acá directamente. Acá tenemos todo lo que es el músculo tensor del tímpano con el nervio tensor del tímpano. Y listo, no vamos a mezclar mucho acá. Acá, bueno, esta imagen básicamente sería repetir todo lo mismo, así que no la vamos a dar mucho, solamente es para determinar el seno maxilar que estaría acá y qué pasaría dentro de esto. Aquí tenemos el ganglio pterigoideo palatino, no, palatino mayor, palatino menor, y listo. Acá tenemos los músculos de la órbita que ya los vamos a ver. De los dientes, pues ya lo mezclamos, solamente para saber qué hay en los dientes, vamos a determinar que está la corona, el cuello y la raíz. Listo, acá tenemos la esmalte, la dentina, la púlpita, forámenes apicales, conductos radiculares. Acá tenemos la base cementada, el periodonto y el epitelio. ¿Listo? Entonces ya esto es lo que encontramos en la parte dental. Vamos a volárnoslo. Ahora los músculos. Bien, tenemos acá todo lo que es el músculo. Estilofaringio, estiloideo, estilogloso, palatogloso, músculo iogloso, genioideo, milioideo, constrictor superior de la faringe, constrictor medio de la faringe. Ganglio submandibular, nervio lingual, acá tenemos arteria carótida interna, vena yugular, perdón, arteria carótida externa, vena yugular interna, nervio arteria linguales profundos y conducto sublingual. Acá tenemos todo lo que es la parte lingual, esto lo vamos a volar. Arterias ya no lo mezclamos mucho, así que también, y las venas también. Vamos a dejar como para aparte. Dato curioso, las venas, acá tienen más ramas. Vena tiroidea superior, vena tiroidea media, vena tiroidea inferior. Y solamente acá tenemos la arteria tiroidea superior. Vena arteria laringia, arteria suprayoidea. Esta vena es acompañante del nervio hipogloso, plexo retromandibular. Y listo, vena arteria temporal superficial, vena arteria auricular posterior, vena arteria occipital, vena arteria supraorbitatoria, angular y así. Nervios, pues ya esto como no nos mezclamos, así que nos vamos a volar un momentico. Esta imagen básicamente lo vamos a usar para detectar los ganglios, que son el ganglio cilar, ganglio pterigoideo, ganglio submandibular, ganglio geniculado y ganglio óptico. ¿Listo? Tenemos acá todo lo que es ganglio cervical superior, acá tenemos el seno carotidio o el cuerpo carotidio y listo. Acá tenemos el hueso hioides, la epiglotis, el cartílago tiroides, cartílago cricoide, ligamento tirocricoideo, escotadura tiroidea, membrana tiroidea. Acá tenemos la corteza timpánica, el cartílago uncinado, cartílago dentado. Acá tenemos los músculos de los ojos, tenemos el recto posterior, perdón, el recto superior, recto inferior, recto medial estaría acá, recto lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior y elevador del párpado. Acá tenemos parte del ganglio trigeminal, donde se ubica y para dónde pasa.
su porción oftálmica, maxilar y mandibular. Acá tenemos todo lo que sería el oculomotor, el troclear, el abduces, ¿listo? Acá tenemos sí, el oculomotor, troclear, abduces, y este es el nervio meningio recurrente. Ganglio ocilar, nervio ocilar es corto y nervio ocilar es largo. Acá tenemos todo lo que es el ojo. Acá tenemos todo lo que es la cámara, el, el conducto hialoideo, el conducto hialoideo, la cámara vítrea, la, coro- la corona, la escotadura óptica, aquí donde hay más que todo eh, conos, listo para detectar básicamente la luz un poquito más a color, fibras onulares, músculos cilares, tenemos acá todo lo que es el iris, la cámara vítrea, listo. Entonces esto es lo que encontraríamos acá. En la parte auditiva tenemos la membrana timpánica, la trompa auditiva, martillo, yunque y estribo, la parte vestibular y la parte coclear. Listo, coclear de la audición, vestibular del equilibrio. En la parte tenemos el seno sagital superior, seno sagital recto, vena magna de Galeno, seno sagital inferior, o del cerebelo. Tenemos la tienda del cerebelo, seno cavernoso anterior, seno cavernoso posterior, y este del seno esfenocerebeloso. Acá tenemos la parte de las meninges, acá tenemos la dura madre, aracnoides, pía madre, y tenemos acá todo lo que son las granulaciones aracnoideas, seno sagital superior, seno sagital inferior. Esta es la laguna de las granulaciones aracnoideas, el diploe, venas diploicas, vena arterial temporal superficial, vena arterial temporal profunda. Esta es la vena telamastoidea y coronoidea superiores, este es el septum pellucid. Acá en el cerebro, bien, cerebro, ¿qué encontramos acá? Ya casi acabamos. Acá tenemos déjenme marcar aquí, tenemos el lóbulo frontal, que vamos por la nomenclatura básica, los lóbulos parietales, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Ahora hay un lóbulo límbico o lóbulo de la ínsula, que es este que encontramos acá. Listo, y aquí ya tenemos como la primera división. Con esto podemos seguir avanzando. Ahora, sutura, o básicamente surco. Surco lateral de Silvio, surco lateral de Rolando. ¿Qué encontramos? Lo que es la giro o circunvolución paracentral y giro o circunvolución, que es la parte posterior, postcentral. ¿Listo? Entonces tenemos giro paracentral, giro postcentral, surco paracentral, surco postcentral. Ahora tenemos solo lo que son la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Tenemos el surco frontal superior, surco frontal superior, surco frontal medio. La circunvolución frontal inferior se parte en tres. Esta que es el ramo, que es la porción orbitaria, porción piramidal, ¿listo? Porción piramidal que parece una pirámide, o porción triangular, y la porción opercular. Hay una opercular frontal, que es la opércula frontal acá, y la opércula temporal. Y la opércula parietal. Opércula es como para abrir. Listo, vamos a abrirlo. Acá tenemos directamente, vamos a terminar acá y luego seguimos acá. Tenemos acá la circunvolución temporal superior, media inferior, surco temporal superior, surco temporal inferior. Acá tenemos todo lo que es el surco intraparietal. Tenemos acá todo lo que es el giro o circunvolución supramarginal y giro angular. Tenemos el supramarginal, el angular, que estaría aquí, lobulillo paracentral superior, listo, y lobulillo, perdón, parietal superior y lobulillo parietal inferior. Listo, lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. Acá tenemos el surco paritoccipital, el poloccipital, surco carcalino, surco semilunar que puede que esté y puede que no esté. Y el surco básicamente, que me parte el occipital, es el surco occipital transverso. Ahora, en el lóbulo límbico encontramos lo que es surco central, el limen, que es esto con una pequeña língula, surco circular y giro o circunvolución largo, que estaría acá. Bien. Ahora, si hacemos un corte, que encontramos acá? Vamos por el cuerpo calloso. Espina, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso. Acá tenemos el septum pelúcido, el fornis, el agujero de Monro, la adhesión intertalámica. Tenemos acá lo que sería la comisura, o sí, esta sería
Déjenme, surco hipotalámico, surco hipotalámico. Acá tenemos la estría medular del tálamo. Acá tenemos todo lo que es el polo frontal. Acá tenemos la circunvolución o giro del cíngulo, surco del cíngulo. Acá tenemos todo lo que sería la cuña, precuña, que sería esto de acá, surco carcarino. Este surco que está acá, el surco parietocipital. Acá encontramos todo lo que es el surco marginal, con el surco del cíngulo, que sería acá, circunvolución del cíngulo, que hace como un círculo, surco paracentral, y surco central de Rolando, que está aquí chiquitico, ¿listo? Y circunvolución frontal de la parte media estaría acá. Ahora, encontramos acá lo que es el área subcallosa, cuerpo calloso, área subcallosa. Acá tenemos el giro o circunvolución subcallosa y lámina para terminar. ¿Listo? Acá tenemos entonces lo que es lámina terminal y la lámina tectal, que está de acá. Lámina terminal, voy a cambiar de color. Lámina terminal y lámina tectal. Acá tenemos todo lo que son los colículos superior, colículo inferior, la hipófisis, la adenihipófisis y la neurohipófisis. Adenihipófisis adelante, adenihipófisis, adenihipófisis, neurohipófisis, la epífisis o glándula, básicamente glándula pineal, epífisis porque está por arriba. Acá tenemos todo lo que es la comisura anterior, comisura posterior y comisura avenular. ¿Listo? Acueducto, acueducto vertebral de Silvo, acueducto mesencefálico de Silvio. Acá tenemos la túnica celulosa superior, túnica celulosa inferior, el cuerpo mamilar estaría acá. Acá tenemos todo lo que son el área perforada, ¿listo? El tuber cinerium. Y tenemos acá el mesencéfalo, ¿listo? Mesencéfalo, el puente y ya la médula como tal. ¿Ok? Sé que esto es tedioso, así que vamos a tratar de acabarlo rápido. Acá tenemos el tálamo y el tercer ventrículo del tálamo y la estría medular del tálamo. Estaría acá. Nos falta esta parte que es ya la parte inferior. Acá aquí encontramos los pedúnculos cerebrales. ¿Listo? Acá tenemos la sustancia negra, núcleo rojo, acueducto mesencefálico de Silvio y colículo superior. Acá tenemos son lo que son el cuerpo geniculado lateral, que es para la visión, cuerpo geniculado medial y la púlpita. Geniculado lateral, visión, geniculado medial, básicamente es el oído y la púlpita. Sustancia perforada posterior, sustancia perforada anterior, el cuerpo mamilar, el tuber cinerium, la adenihipófisis o la epífisis ya saben que es la glándula pituitaria, el bulbo olfatorio, tracto olfatorio, estría olfatoria medial, estría olfatoria lateral, nervio óptico, quiasma óptico estaría atrás. Acá tenemos el esplenio del cuerpo calloso, rodilla y pico del cuerpo calloso. Tenemos acá el surco olfatorio con básicamente la circunvolución recta, el surco en H que se divide en surcos orbitarios anterior, posterior, medio y lateral. ¿Listo? Acá tenemos todo lo que es el surco, el uncus, perdón, acá sería el uncus, y esto sería todo lo que sería la circunvolución parahipocampal, que sería el hipocampo. Acá encontramos todo lo que es la cuña, el surco carcarino, que estaría acá, la cuña, el surco carcarino. Acá tenemos todo lo que es el surco renal y surco colateral, que sería este, renal acá y el colateral acá. Acá tenemos todo lo que es la circunvolución occipitotemporal medial, occipitotemporal lateral, occipitotemporal medial, occipitotemporal lateral. ¿Listo? Y ya más o menos sería la nomenclatura acá. Esto que encontramos acá básicamente es el cuerpo del fornis. ¿Listo? El fornis tiene lo que es los cuerpos mamilares, que serían esto de acá. Voy a cambiar de color. Cuerpos mamilares. ¿Listo? Cuerpos amigdalinos. Tenemos acá todo lo que es el hipocampo, la fluidez del hipocampo, el surco parahipocampal, es porque se une acá con el hipocampo. Y listo, este es cómo se coloca el fornis. Con la comisura del fornis acá, la cabeza del núcleo caudado, que encontramos acá. Y tenemos acá todo lo que es el septum pelúcido, que encontramos acá. ¿Listo?
Esto ya vamos a hablarlo después. Las arterias y con esto creo que ya acabamos. Arteria cerebral tenemos el arco arterioso de Willis, arteria cerebrosa anterior, arteria cerebral media. Acá tenemos lo que es la arteria vertebral, arteria comunicante anterior, arteria comunicante posterior. Tenemos acá todo lo que es la arteria lenticuloestrada, arteria orbitofrontal medial, arteria prefrontal. Acá tenemos todo lo que sería arteria basilar, arteria pontina, arteria espinal anterior, espinal posterior, arteria cerebrosa superior, inferanterior, inferoposterior, arteria laberíntica. Y listo, sería todo. Muchísimas gracias.